En este preciso momento, mientras escuchas mi voz, hay algo moviéndose en lo invisible, algo que no obedece al calendario humano, sino al calendario de Dios. Y hay una fecha marcada con fuego en el cielo, el 15 de agosto. No es un número al azar, no es casualidad que hayas encontrado este mensaje, y mucho menos casualidad que hayas decidido quedarte a escucharlo. Hay momentos en la vida en los que el cielo abre una puerta que no se volverá a abrir igual en mucho tiempo. Y cuando eso ocurre, solo los que entran en ese momento reciben lo que está preparado. Y este 15 de agosto, el cielo ha preparado una cita con tu nombre. Puede que ahora mismo no lo creas del todo. Puede que incluso estés cansado de esperar, cansado de orar y no ver cambios. Pero hay algo que debes saber. Este no es un día común. Y si haces lo que te voy a decir aquí, algo en tu vida se va a romper de manera irreversible. Hablo de cadenas que no se ven, cadenas que llevas arrastrando desde hace años, cadenas que quizá no comenzaron contigo, sino con tus padres, tus abuelos, con historias que ocurrieron antes de que nacieras, pero que te han seguido como una sombra. Cadenas que han limitado tu fe, que han frenado tus pasos, que han cerrado puertas, que han debilitado tu cuerpo y tu espíritu. Este 15 de agosto puede ser el día en que esas cadenas no solo se aflojen, sino que se hagan pedazos para siempre. Y quiero que lo escuches bien. Esto no es motivación barata, no es superstición, no es psicología positiva. Esto es palabra viva, promesa divina. Y cuando la palabra de Dios es activada en el momento correcto, no hay demonio, no hay maldición, no hay atadura que pueda resistir. No importa cuánto tiempo lleves luchando, no importa si ya te resignaste a vivir así, no importa si has perdido la esperanza, si tú decides quedarte hasta el final de este mensaje y aplicar lo que te voy a decir, este 15 de agosto no será solo un día más en tu vida. Será el día en el que el cielo mismo intervendrá en tu historia para romper lo que parecía irrompible. Y tal vez ahora mismo, mientras escuchas esto, una parte de ti ya sabe que hay algo en tu vida que necesita romperse de una vez por todas. Porque has sentido ese peso invisible que no se quita con descanso, ni con vacaciones, ni con un cambio de rutina. Es un cansancio que no es físico. Es como si llevaras una carga colgada al alma, una carga que te acompaña en cada paso y que te roba la paz incluso en los momentos que deberían ser de alegría. Y lo peor es que ni siquiera puedes explicar bien de dónde viene. Es como si siempre hubiera estado ahí, a veces más fuerte, a veces más suave, pero siempre presente. Y aunque por fuera funcione tu vida, aunque trabajes, sonrías y hables con la gente, por dentro sientes que hay una parte de ti que está atada, como si tus manos quisieran moverse, pero hubiera algo sujetándolas, como si quisieras correr hacia tu propósito, pero hubiera un peso atado a tus pies, y a veces hasta te convences de que esto es normal, que así es la vida, que todo el mundo carga algo, pero en el fondo sabes que no es verdad, porque no fuiste creado para vivir así, no fuiste diseñado para arrastrar cadenas toda tu vida. Tú lo has sentido cuando, justo en el momento en que parece que todo va a salir bien, algo pasa y todo se derrumba. Has sentido esa repetición extraña de ciclos que nunca se rompen, esa sensación de que siempre que estás a punto de alcanzar una bendición, algo se interpone, una discusión, un error, una puerta que se cierra sin explicación, y terminas otra vez en el mismo lugar, con la misma sensación de estancamiento. Y quizá ni siquiera lo hayas llamado una cadena espiritual, pero eso es lo que es. Porque una cadena no siempre se ve, a veces se siente en la falta de gozo, en la incapacidad de avanzar, en la lucha constante que parece nunca dar fruto. Y llega un punto en el que te preguntas si realmente Dios quiere que vivas así, y la respuesta es clara: no. Y aún así, aquí estás, viviendo cada día con ese nudo en el corazón, con ese miedo a que las cosas no cambien, con ese dolor que, aunque no siempre es físico, se refleja en tu cuerpo, en tu mente, en tu manera de ver el futuro. Y aunque has intentado romperlo por ti mismo, aunque has orado, ayunado o pedido ayuda, hay algo en esta cadena que no cede, y eso te ha hecho pensar que tal vez tienes que aprender a vivir con ella. Pero no. Hoy quiero que entiendas que ese pensamiento no viene de Dios. Viene del enemigo que quiere hacerte creer que tu condición es permanente, que tu dolor es parte de tu identidad, que tu historia no puede reescribirse. Pero aquí estás, escuchando estas palabras, y no es casualidad, porque este 15 de agosto hay una cita divina preparada para ti.
y esa cadena que ahora mismo sientes puede ser rota para siempre, pero antes tienes que reconocerla, nombrarla, mirarla de frente y admitir que está ahí, porque solo lo que se reconoce puede ser entregado, y solo lo que se entrega puede ser roto por el poder de Dios. Y si mientras te hablo te vienen imágenes, recuerdos o sensaciones de momentos en los que sentiste ese peso, no las ignores, porque eso que estás recordando es la confirmación de que este mensaje es para ti. Y aunque no lo entiendas todavía, el hecho de que puedas identificarte con cada palabra es una señal de que el cielo ya está trabajando en tu favor, preparando el momento exacto en el que esa cadena no solo se afloje, sino que se destruya para siempre. Y cuando eso pase, tu vida no será la misma, tu manera de ver el mundo no será la misma, tu relación con Dios no será la misma, y la libertad que vas a experimentar será tan real que hasta las personas a tu alrededor lo notarán, porque no se puede ocultar la luz de alguien que ha sido liberado por el poder del Espíritu Santo. Y ahora que ya lo has sentido en lo profundo, que ya te has visto reflejado en lo que acabo de describir, es momento de decirte con toda la claridad y autoridad que Dios me da, que esto que llevas cargando no es fruto del azar, no es una simple mala racha, no es solo estrés acumulado o una coincidencia de problemas que se encadenaron por mala suerte. Esto es una enfermedad espiritual que ha venido operando en lo invisible, un ataque diseñado con precisión para debilitar tu fe, para desgastarte poco a poco y para impedir que cumplas el propósito que Dios diseñó para tu vida, porque el enemigo sabe que si logra mantenerte atado, si logra que te acostumbres al peso y que lo normalices, nunca levantarás la cabeza para reclamar la herencia que te pertenece como hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que Él quiere, que te acomodes al dolor, que creas que la cárcel es tu hogar, que pienses que el techo que ves es el límite real de tu vida, cuando en realidad hay un cielo abierto esperando que lo reclames. No se trata solo de que hayas tenido problemas económicos, de salud o emocionales, porque hay algo más profundo que está detrás de todo eso. Hay grietas abiertas en tu alma por donde entra lo que no viene de Dios. Grietas que a veces se formaron hace años, tal vez en tu infancia, tal vez en un momento de traición o pérdida, o tal vez heredadas de generaciones anteriores, porque así como hay herencias materiales, también hay herencias espirituales, y muchas veces esas herencias son cadenas que se transmiten de una familia a otra, de un padre a un hijo, de una madre a una hija, y si nadie las rompe, se vuelven un patrón invisible que parece imposible de detener. Pero no lo es, porque cuando la luz entra en la oscuridad tiene que huir. Y estas cadenas no siempre se manifiestan como posesiones demoníacas evidentes o ataques visibles. Muchas veces operan en lo cotidiano, en esa tristeza inexplicable que se activa justo cuando deberías estar feliz, en esa ansiedad que aparece cuando todo va bien, en esa voz interna que te recuerda fracasos del pasado para que no te atrevas a intentar algo nuevo, en esos pensamientos de que no eres suficiente, de que no eres digno, de que nunca vas a lograrlo. Y todo eso no es tu mente jugando contigo, es una estrategia espiritual para atarte desde adentro, porque el enemigo sabe que si logra encarcelar tu mente, tu cuerpo y tus decisiones, seguirán obedeciendo esa prisión interna. Y sé que tal vez te has dicho a ti mismo que esto es normal, que todo el mundo vive con algún tipo de dolor o limitación, pero escucha con atención. Cuando el dolor se convierte en parte de tu identidad, cuando empiezas a definirte por lo que te duele, cuando organizas tu vida alrededor de una cadena en lugar de alrededor de la libertad que Dios te dio, entonces esa cadena ha ganado terreno. Y no puedes permitir que eso siga así, porque el precio de ignorarlo será tu paz, tu propósito, y si no se rompe a tiempo, hasta tu fe, porque llegará el momento en que sentirás que Dios ya no te escucha, cuando en realidad eres tú quien ha estado escuchando más la voz de tu atadura que la voz de tu libertador. Por eso quiero que lo entiendas ahora. Este 15 de agosto no es solo una fecha, es una oportunidad marcada por Dios para cerrar esa grieta de una vez por todas, para que lo que ha estado operando en lo invisible y enfermando tu alma sea expulsado y quemado por el fuego del Espíritu Santo. Y si tú decides participar de lo que te voy a guiar a hacer en ese día, si tú decides tomar esta cita como la prioridad de tu vida, entonces vas a ver cómo lo que llevaba años resistiéndose se va a quebrar, no porque tú seas fuerte, sino porque la fuerza de Dios será liberada sobre ti en el momento exacto en que el cielo lo ha programado.
Y si hoy me ves hablar con esta intensidad, no es porque quiera asustarte, sino porque sé lo que está en juego si dejas pasar este momento. Porque hay batallas espirituales que se ganan o se pierden en un día, en una decisión, en un acto de obediencia o de indiferencia. Y este 15 de agosto será uno de esos días en los que el cielo se abre y el enemigo se agita, porque sabe que cuando un hijo de Dios entiende la autoridad que tiene y la ejerce, las cadenas que él ha puesto se rompen sin remedio. Y si tú decides no hacer nada, si decides escuchar este mensaje como uno más y luego seguir tu vida como siempre, entonces no solo seguirás cargando lo que llevas ahora, sino que esa cadena se reforzará, porque lo que no se rompe a tiempo se endurece. Lo que no se entrega a Dios se convierte en territorio ganado para el enemigo, y lo que no sanas hoy puede convertirse en herencia para tus hijos mañana. Y sé que esto que te digo puede doler, pero es necesario que lo escuches, porque así como Dios es un Dios de promesas, también es un Dios de advertencias, y su palabra es clara cuando dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque la ignorancia espiritual no solo te roba la paz, también te roba el destino. Y si el enemigo logra convencerte de que lo que vives es normal, entonces lo aceptas, y al aceptarlo le das permiso para quedarse. Y cuando le das permiso para quedarse, no solo te roba a ti, sino a toda tu casa. Y yo no puedo permitir que tú escuches esta palabra y te quedes sin entender lo serio que es este momento. No se trata de una superstición, no se trata de un acto religioso vacío, se trata de un decreto que el cielo quiere liberar sobre ti, pero que necesita que tú estés en posición de recibirlo, porque Dios nunca fuerza su bendición. Él invita, Él llama, Él toca la puerta, pero eres tú quien decide abrir o seguir viviendo como si nada. Y esa decisión no es pequeña, porque si la dejas pasar, el enemigo aprovechará para seguir debilitándote, para seguir desgastándote poco a poco, para seguir atando áreas de tu vida que aún están libres. Y llegará un punto en que te sentirás tan sin fuerzas que creerás que ya es demasiado tarde. Pero lo que hoy te digo es que todavía no lo es, porque si estás escuchando esto, es porque la puerta sigue abierta, el tiempo sigue corriendo a tu favor, pero no siempre será así, porque hay tiempos en los que Dios llama, y si no respondes, la temporada se cierra, y después vienen años de desierto que pudieron evitarse con un solo acto de fe. Por eso te suplico que no tomes a la ligera esta advertencia, porque hay personas que han oído algo similar y han pensado que era exagerado, que podían dejarlo para después, y ese después nunca llegó. Y yo no quiero que seas uno de ellos. Yo quiero que seas de los que este 15 de agosto puedan decir: ese fue el día en que todo cambió, el día en que me atreví a creerle a Dios, el día en que entregué mi cadena y vi cómo se rompía ante mis ojos. Y sé que tal vez pienses que estas palabras son demasiado intensas, que quizás hablo así porque no sé realmente por lo que has pasado, pero escúchame, porque no te hablo desde la teoría, sino desde lo que he visto una y otra vez en personas como tú, hombres y mujeres que llegaron al límite, con el corazón cargado y las fuerzas casi extinguidas, y que un día se atrevieron a creer que Dios podía intervenir de manera sobrenatural en una fecha específica. Y ese día lo hizo, como le pasó a Miriam, que había pasado más de 12 años viviendo con un dolor que ningún médico podía explicar, un peso en el pecho que la despertaba en las noches, una opresión constante que la hacía sentirse como si estuviera siempre bajo una sombra oscura. Y aunque ella seguía congregándose, levantando las manos en adoración y orando, en su interior sentía que algo estaba roto, que algo la sujetaba por dentro, hasta que llegó el día en que escuchó un mensaje muy parecido a este, un llamado a apartar un día, a preparar su corazón y a declararse libre en el momento exacto en que Dios había marcado. Y aunque dudó, decidió hacerlo. Y cuando llegó ese día, mientras estaba en oración, sintió como si algo literalmente se partiera dentro de ella, como si una cadena se desprendiera de su alma, y por primera vez en años pudo respirar sin ese peso, pudo dormir sin despertar con angustia, y hasta su rostro cambió, porque la libertad verdadera no solo se siente por dentro, se refleja por fuera. Y desde ese día, Miriam jamás volvió a sentir aquella opresión, porque lo que Dios rompe, el enemigo no lo puede reconstruir. Y también recuerdo a Juan, un hombre que había vivido bajo un ciclo interminable de fracaso. Parecía que todo lo que emprendía fracasaba justo cuando estaba a punto de funcionar, y no importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre había algo que lo detenía,
hasta que empezó a creer que simplemente no estaba hecho para prosperar y esa mentira se convirtió en su verdad. Pero un día escuchó que había cadenas espirituales heredadas que podían romperse con una declaración de fe en el tiempo señalado por Dios. Y aunque le parecía extraño, decidió obedecer y se apartó en ese día, cerró la puerta de su habitación y empezó a orar como nunca antes lo había hecho, no pidiendo cosas, sino renunciando a lo que lo ataba, declarando que ya no aceptaba vivir bajo ese ciclo. Y en ese momento sintió como si una luz invadiera todo su ser, una paz tan profunda que lo hizo llorar sin entender por qué. Y desde esa noche las puertas comenzaron a abrirse, proyectos que habían estado detenidos se reactivaron y hasta personas que le habían cerrado la puerta regresaron para apoyarlo. Y todo comenzó en un solo día, porque cuando obedeces la voz de Dios en el tiempo de Dios, todo lo que estaba detenido se libera. Y yo te hablo de ellos no para que los admires, sino para que entiendas que no eran personas especiales, no tenían nada que tú no tengas, no eran más santos ni más fuertes. La única diferencia es que cuando llegó su momento, creyeron, obedecieron y actuaron. Y esa es la misma oportunidad que está delante de ti ahora, porque lo que Dios hizo con ellos, puede hacerlo contigo. Y este 15 de agosto, si tomas en serio lo que voy a guiarte a hacer, tú podrás contar tu propia historia de liberación. Y no será un recuerdo vago, sino un antes y un después tan claro que hasta las personas a tu alrededor podrán decir: algo en ti cambió para siempre. Y si hoy te comparto estas historias, no es para que pienses que fueron casualidades, porque en el reino de Dios no hay casualidades, hay citas divinas, momentos exactos en los que el cielo decide intervenir de una manera tan profunda que la vida de una persona queda marcada para siempre. Y eso es lo que quiero que entiendas, que este 15 de agosto no es una fecha cualquiera, es un día en el que la mano de Dios puede descender con poder sobre tu vida y arrancar de raíz aquello que te ha robado la paz, la salud, la fe, las oportunidades y hasta la capacidad de soñar. Y lo hará no solo para quitarte el peso, sino para devolverte lo que perdiste. Porque Dios no solo rompe cadenas, Él restaura lo que estaba roto, Él devuelve lo que fue robado, Él reconstruye lo que parecía irreparable. Y por eso la promesa para ti hoy es clara. Si tú crees y te alineas con lo que el cielo está por hacer, verás restauración en áreas que dabas por muertas. Verás abrirse puertas que ni siquiera estabas buscando. Verás sanar heridas que pensabas que ya no podían cerrarse. Y la presencia de Dios será tan tangible que no solo te liberará, sino que te levantará para cumplir cosas que antes te parecían imposibles. Porque así como está escrito en Joel 2:25, Él restaurará los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y lo que parecía perdido para siempre regresará multiplicado, y tú no serás la misma persona después de eso. Porque lo que Dios está prometiendo no es simplemente que te quite un dolor puntual o que resuelva un problema temporal. Lo que Él quiere hacer es romper el ciclo entero, destruir el patrón que se ha repetido una y otra vez en tu vida, cortar de raíz la influencia del enemigo y reemplazarla por su luz, su paz y su propósito. Y cuando eso suceda, sentirás como si pudieras respirar de nuevo después de años bajo el agua. Y esa sensación no será emocional ni pasajera, será el resultado de la obra real del Espíritu Santo, una obra que comienza en lo profundo y se manifiesta en todo lo que eres y haces, porque cuando Dios restaura, no deja nada a medias. Él no solo te devuelve lo que tenías antes de ser atado, sino que te lleva más allá, y lo hace para que seas testimonio vivo de que su poder es real, para que cuando otros te vean, sepan que la libertad en Cristo no es un concepto bonito, sino una realidad que cambia vidas. Y tal vez pienses que es demasiado bueno para ser verdad, que esas promesas son para otros, para personas más espirituales, más constantes, más fuertes. Pero quiero que hoy destruyas esa mentira, porque la restauración que Dios promete no depende de tu perfección, depende de su gracia. Y su gracia es suficiente para alcanzar incluso las partes de ti que piensas que ya no tienen solución. Y por eso te digo que no importa cuántas veces hayas intentado levantarte y hayas caído, no importa cuántas oraciones creas que quedaron sin respuesta, no importa cuántas puertas se cerraron, porque en un solo día, en un solo acto de poder, Dios puede devolverlo todo
Y ese día puede ser este 15 de agosto si decides creer, si decides prepararte, si decides no dejar pasar lo que el cielo ya ha preparado para ti, porque lo único que te separa de esa restauración es tu respuesta. Y si hoy eliges decirle a Dios, sí, yo quiero, yo lo recibo, entonces prepárate, porque lo que viene será tan grande que no solo romperá tus cadenas, sino que hará que vivas una nueva historia desde ese momento. Y porque sé que no basta con emocionarte o llenarte de fe por unos minutos. Porque sé que lo que realmente cambia una vida no es solo escuchar, sino actuar. Ahora voy a mostrarte con detalle cómo prepararte para que este 15 de agosto no sea un día más en tu calendario, sino el punto de quiebre que marque el antes y el después de toda tu historia. Porque para que una promesa de Dios se materialice en tu vida, no basta con desearla. Necesitas alinearte con ella, posicionarte espiritualmente para recibirla, cerrar las puertas que han estado abiertas al enemigo y levantar muros de protección que impidan que vuelva a entrar. Y eso requiere que durante los días previos entres en una disposición de corazón y de mente que no es común, porque vas a estar separándote del ruido del mundo, del exceso de distracciones, de las voces que apagan tu fe, y vas a comenzar a rodearte de lo que alimenta tu espíritu, de la palabra, de la oración, del silencio intencional para escuchar la voz de Dios. Porque si llegas a ese día con el corazón sintonizado con el cielo, no habrá cadena que resista, no habrá opresión que soporte la luz que va a descender sobre ti, y no habrá argumento del enemigo que pueda impedir lo que Dios ha decretado a tu favor. En estos días previos quiero que cada mañana, antes de mirar el teléfono o dejar que cualquier otra cosa reclame tu atención, apartes aunque sea 10 minutos para declarar en voz alta las palabras de Juan 10:10, recordándole a tu alma y al enemigo que el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero que Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia, y que esa abundancia es tuya por derecho como hijo de Dios. Y quiero que lo declares con firmeza, no como un simple texto repetido, sino como una espada que atraviesa las tinieblas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando sale de tu boca con fe, produce lo que promete. Y después de declarar, toma un tiempo para renunciar verbalmente a toda cadena que identifiques en tu vida, aunque no sepas exactamente cuándo empezó, y di en voz alta: renuncio en el nombre de Jesús a todo yugo que no proviene de Dios. Cierro toda puerta abierta al enemigo, rompo toda herencia de maldición y declaro que mi vida está bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Porque esas palabras, dichas con fe y convicción, son decretos que tienen autoridad en el mundo espiritual. Y quiero que también prepares un lugar especial para ese día, un espacio donde puedas estar a solas con Dios sin interrupciones, un altar personal que no tiene que ser lujoso ni grande, pero sí separado para ese momento. Y allí coloca una Biblia abierta en el Salmo 91, que es el refugio y la fortaleza de todo aquel que habita bajo la sombra del Altísimo. Y mientras lees sus versículos, visualiza cómo cada palabra se convierte en un muro de fuego alrededor de ti, un escudo que impide que el enemigo vuelva a tocarte. Y si es posible, ayuna al menos una comida ese día, no como un sacrificio vacío, sino como un acto de enfoque total en lo que Dios hará. Porque el ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Y cuando entres en esa hora marcada por Dios, quiero que te pongas de pie, levantes tus manos y declares que recibes la libertad, que aceptas la restauración y que ese será el último día que vivirás bajo cualquier forma de opresión espiritual. Y te aseguro que si lo haces con todo tu corazón, el cielo responderá. Y lo que se rompa ese día no volverá jamás. Y ahora que tu espíritu ya entiende la seriedad y la grandeza de lo que Dios quiere hacer, quiero que entremos juntos en ese momento santo en el que no solo escuchas, sino que participas activamente, porque lo que vas a decir ahora no son palabras al aire, son llaves que abren puertas en el cielo y cierran puertas en el infierno. Y te pido que mientras escuchas, repitas cada palabra con tu voz, aunque sea en un susurro. Porque cuando tú mismo declaras la verdad de Dios sobre tu vida, las tinieblas no pueden resistirlo. Así que allí donde estás, pon tu mano sobre tu corazón y comienza diciendo: Padre amado, en el nombre de Jesús me acerco a ti en este momento, reconociendo que tú eres mi Dios,
mi refugio y mi fortaleza, mi libertador y mi sanador. Y hoy vengo delante de ti para entregarte todo peso, toda cadena, toda opresión que haya estado sobre mí, ya sea que la haya heredado, que la haya aceptado por ignorancia o que haya permitido por error. Hoy la pongo en tus manos para que tú la rompas de raíz y no vuelva jamás, porque yo creo que lo que el Hijo hace queda hecho para siempre. Y si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Y mientras dices esto, visualiza cómo el cielo se abre sobre ti, cómo una luz pura y brillante empieza a descender y envolver todo tu ser, entrando en cada rincón de tu alma, iluminando incluso las áreas que nunca habías visto y expulsando de allí todo aquello que no proviene de Dios. Y siente la presencia de su Espíritu llenándote, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad está entrando ahora mismo en ti. Declara conmigo: renuncio a toda palabra que se haya dicho sobre mí y que no provenga de tu verdad. Renuncio a toda mentira del enemigo que me haya hecho creer que estoy atado para siempre. Renuncio a todo ciclo repetitivo de dolor, pérdida, enfermedad, fracaso y opresión. Y declaro que a partir de hoy mi vida, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu están cubiertos por la sangre del Cordero. Y esa sangre me protege de todo ataque, de toda enfermedad, de toda maldición y de toda trampa oculta, porque escrito está que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio, yo la condenaré en el nombre de Jesús. Y ahora, en este momento, quiero que abras tus manos como señal de entrega y digas: Señor, pongo en tus manos mi pasado, mis heridas, mis errores, mis miedos y mis cadenas, y recibo de ti un futuro de libertad, de sanidad, de restauración y de abundancia espiritual, porque yo creo que este día no pasará en vano, sino que quedará marcado como el día en que tú intervino a mi favor y todo cambió para siempre. Y me comprometo a caminar en esta libertad, a guardarla, a protegerla y a usarla para dar testimonio de tu gloria. Y mientras sigues con tus manos abiertas, recibe esta palabra que no viene de mí, sino del Espíritu de Dios que te está diciendo ahora: Hijo mío, hija mía, he oído tu clamor, he visto tu aflicción y he descendido para librarte. Y así como saqué a mi pueblo de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, así te saco hoy a ti de todo lugar de opresión. Y así como partí el mar para que caminaran en tierra seca, así abro delante de ti un camino nuevo donde no lo había. Y lo que hasta ayer te perseguía, hoy quedará destruido, porque no volverás a ver a esos enemigos jamás. Y todo lo que estaba muerto en tu vida recibirá aliento de vida y se levantará, porque yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Y si lo crees, dilo ahora en voz alta: yo recibo mi libertad, yo recibo mi restauración, yo recibo mi sanidad, yo recibo mi victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora que has orado, que has declarado y que algo en tu interior ya empieza a percibir que se ha movido algo en el mundo espiritual, quiero que entiendas que este momento no es para que lo guardes en silencio, porque la libertad que Dios te está entregando hoy necesita ser afirmada con tus palabras y con tu testimonio. Y por eso quiero que uses este mismo espacio para escribir en los comentarios lo que Dios está haciendo en tu vida, aunque aún no lo veas completamente manifestado, aunque todavía haya áreas en proceso, porque cuando tú declaras públicamente que has recibido libertad, el enemigo pierde toda oportunidad de intentar reclamar lo que ya no le pertenece. Y además, tu comentario se convierte en una semilla de fe para alguien más que, como tú, está luchando en silencio, sintiéndose al borde del colapso, pero que al leer tus palabras recibirá el impulso para creer que también puede ser libre, y así tu victoria no solo será tuya, sino que se multiplicará en otros, porque Dios no nos llama a vivir nuestra fe en aislamiento, sino en comunidad, sosteniéndonos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Y este canal es un altar vivo, donde cada palabra de testimonio tiene el poder de encender el fuego en el corazón de alguien que está a punto de rendirse. Y por eso, con la misma seriedad con la que has hecho esta oración, quiero que vayas ahora y escribas "yo creo" como señal de pacto, como una marca de fe que quede registrada, no porque las letras tengan poder en sí mismas, sino porque ese acto sencillo de escribirlo es una forma de decirle a Dios: he escuchado
he recibido y me comprometo a caminar en esta palabra. Y te pido que si tienes fuerzas, compartas también lo que sientes en este momento, aunque sea una frase corta, aunque sea un susurro convertido en palabras, porque tu voz importa, tu experiencia importa, y aunque creas que lo que viviste no es tan grande, para alguien más será la confirmación de que Dios sigue obrando. Y al escribirlo no solo lo sellas en tu corazón, sino que también te conviertes en instrumento para liberar a otros. Y así este 15 de agosto no será una fecha aislada en tu vida, sino un día en el que se desató una cadena de milagros que se extenderá a muchos más. Porque cuando una palabra de Dios se comparte, no se debilita, se multiplica, y cada testimonio encenderá otro. Y así juntos nos levantaremos como un pueblo que no calla lo que Dios ha hecho, sino que lo proclama para que el infierno sepa que estamos libres y que nunca más volveremos atrás. Y si hasta ahora has sentido que algo se está moviendo dentro de ti, si percibes que tu corazón late distinto, que tu respiración cambia, que hay una paz mezclada con una fuerza que hace tiempo no sentías, no es casualidad, es la evidencia de que Dios ha comenzado su obra en ti. Pero quiero advertirte con todo mi amor pastoral y con toda la urgencia que el Espíritu Santo pone en mi corazón en este momento, que esta obra no es para que la dejes a medias, ni para que la olvides después de un par de días, porque el enemigo intentará de todas las maneras posibles distraerte, confundirte, hacerte pensar que lo que pasó aquí fue solo una emoción del momento o una sugestión. Y es ahí donde entra tu desafío. El reto que marcará si este 15 de agosto será recordado como el día en que todo cambió o como el día en que una oportunidad del cielo se perdió por falta de perseverancia. Porque el desafío que te pongo delante hoy no es pequeño. Se trata de caminar los próximos días, semanas y meses con una determinación que no has tenido antes, de cuidar tu libertad como un tesoro irreemplazable, de cerrar con fuerza cada puerta por la que el enemigo intentó entrar en tu vida, y de llenar cada espacio que quedó vacío con la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando reposo y no encontrándolo decide volver, y si encuentra la casa barrida pero vacía, trae consigo a otros 7 peores, y eso no puede pasarte a ti. Por eso este es tu desafío. No dejes que lo que Dios limpió quede vacío. Llénalo cada día con oración, con adoración, con palabra, con comunión verdadera con otros creyentes. Y hazlo aunque no tengas ganas, aunque tu carne se resista, aunque parezca que no hay avances, porque esa constancia será la prueba de que esta vez no cederás el terreno que recuperaste. Y quiero que tomes este desafío no como una carga, sino como un pacto, como una señal para ti mismo de que crees de verdad en lo que Dios ha dicho. Y por eso cada mañana, desde el día de hoy hasta el próximo 15 de agosto del año que viene, al despertar, lo primero que digas sea: Señor, gracias porque soy libre. Gracias porque lo que rompiste no volverá a atarme. Gracias porque camino bajo tu protección y en tu voluntad. Y cada vez que el temor, la duda o el cansancio quieran volver, recuerda que este momento que viviste no fue en vano, que el cielo lo vio, que el infierno lo sintió y que la tierra lo recibirá como fruto en tu vida. Y si haces esto, si decides aceptar este reto y caminarlo con fidelidad, no solo mantendrás tu libertad, sino que crecerás en autoridad espiritual y llegará el momento en que tú mismo serás instrumento para romper las cadenas de otros. Y así el ciclo se invertirá. Aquello que antes te ataba será la plataforma desde la que liberarás a muchos. Y esa es la victoria más grande que puedes tener, porque no se trata solo de tu historia, sino de la historia de todos los que serán tocados por lo que Dios comenzó hoy en ti. Y ese es el destino al que el Señor te está llamando en este mismo instante. Y si lo crees y lo recibes, entonces levántate y acepta este desafío como el sello que confirma que este 15 de agosto quedará grabado como el día en que fuiste verdaderamente libre para siempre. Y mientras llegamos a este punto en el que tus oídos han escuchado, tu corazón ha recibido y tu espíritu ha comenzado a experimentar algo que quizás no puedas describir con palabras, pero que sabes que es real, quiero que entiendas que lo que Dios empezó hoy en tu vida no es un capítulo cerrado, sino la primera página de un libro que aún está por escribirse, y que ese libro será una historia viva entre tú y el Señor.
Una historia que se desarrollará no solo en los días que vienen, sino en los años que Él te conceda. Porque lo que ha sido roto en lo invisible empezará a manifestarse en lo visible de maneras que a veces serán sutiles y otras veces serán tan evidentes que hasta quienes te conocían de antes quedarán asombrados y te preguntarán qué ha pasado contigo. Y ahí será cuando tendrás la oportunidad de decir: fue Dios, fue en ese día, fue en ese momento en que me rendí y decidí creerle por completo. Pero no pienses que con esto todo será fácil o que no habrá batallas, porque si algo he aprendido es que cada nueva libertad trae consigo nuevos retos. Y es por eso que este momento debe ser guardado en tu memoria como un altar, como un lugar al que puedas volver en tu mente y en tu espíritu cuando las circunstancias quieran hacerte dudar. Porque el Dios que te encontró hoy aquí es el mismo que estará contigo en cada paso, y lo que comenzó no lo dejará inconcluso, porque Él es fiel para terminar la obra que empieza en sus hijos. Y quiero que sepas que este mensaje que recibiste es apenas una pieza de un plan mucho más grande que el Padre tiene para ti, un plan que quizás ahora no comprendas en su totalidad, pero que se irá revelando conforme avances. Porque hay cadenas que ya se han roto hoy, pero hay puertas que se abrirán más adelante. Hay heridas que empezarán a sanar con el tiempo. Hay relaciones que se restaurarán en temporadas que todavía no han llegado. Y todo esto formará parte de una historia de redención que el cielo ya ha escrito sobre tu vida. Y este 15 de agosto será para siempre la fecha marcada como el inicio de esa transformación, como el día en que las tinieblas perdieron su control sobre ti y la luz de Cristo se estableció como gobierno en tu corazón. Y por eso te digo que no sueltes lo que has recibido, que sigas viniendo, que sigas escuchando, que sigas alimentándote de la palabra y del fuego del Espíritu, porque este canal no es un lugar al que llegaste por casualidad, sino un refugio que Dios preparó para que su voz siga guiándote en cada etapa que viene, porque lo que hoy empezó necesita ser fortalecido en la comunión constante y en la fe compartida. Y las próximas palabras que Dios va a traer a tu vida serán aún más profundas, más precisas y más transformadoras. Y no puedes perdértelas, porque forman parte de la construcción de ese muro de protección espiritual que te guardará a ti y a tu casa en los tiempos que vienen. Y te digo esto con la certeza de que aún hay mucho más por decir, mucho más por revelar, mucho más que Dios quiere entregarte. Pero Él mismo ha determinado que lo recibas en la medida en que camines y en la medida en que persevere tu corazón. Y por eso te dejo con esta sensación en el alma, con esta expectativa ardiente de lo que está por venir, con esta convicción de que lo mejor no ha pasado, sino que está a punto de llegar. Porque esta no es la última vez que nos encontraremos para recibir del cielo. Esta es apenas la primera de muchas conversaciones en las que Dios seguirá hablándote y guiándote. Y por eso te invito a que dejes en los comentarios la señal de que estás listo para lo que viene. Escribe "yo creo" y deja que esas palabras sean como un eco que se graba en el cielo, como un testimonio que los ángeles registran, porque tu fe no pasará desapercibida, y lo que comenzó hoy se multiplicará, crecerá y dará fruto. Y cuando regresemos aquí en la próxima palabra, vendrás no solo a recibir, sino a dar gracias, porque verás con tus propios ojos que todo lo que Dios prometió comenzó a cumplirse desde este momento. Y mientras tu corazón todavía late con fuerza por todo lo que has recibido, y tus pensamientos tratan de asimilar la magnitud de lo que Dios ha hecho y lo que está prometiendo, quiero que no olvides que el mover del Espíritu no se detiene en un solo instante, porque cuando el cielo abre una puerta como la que se está abriendo para ti en este 15 de agosto, esa puerta no se cierra de inmediato, sino que permanece abierta por un tiempo para que todo lo que estaba retenido comience a descender, y es en ese lapso donde tu actitud y tu respuesta determinan la plenitud de lo que recibirás. Porque la obra de Dios no es automática, requiere que el corazón se mantenga alineado y que tu espíritu no pierda el hambre, porque el enemigo sabe que si logra adormecerte justo después de un momento de liberación, podrá robarte la semilla antes de que eche raíz. Y por eso insisto en que no basta con haber escuchado este mensaje y haber sentido algo en lo profundo. Ahora es el tiempo de cultivar, de vigilar, de proteger, porque así como un agricultor no abandona la tierra después de sembrar, tú no puedes abandonar tu espíritu después de esta siembra divina.
Y eso significa que durante los días posteriores a este 15 de agosto deberás vivir con una conciencia espiritual elevada, discerniendo las voces que te hablan, filtrando lo que dejas entrar a tu mente, cuidando lo que sale de tu boca, porque muchas de las cadenas que Dios rompe en un día fueron forjadas a través de hábitos y palabras repetidas por años. Y si quieres mantenerte libre, deberás reemplazar cada hábito destructivo por uno que alimente la nueva vida que has recibido. Y deberás aprender a usar tu propia voz como espada, declarando cada día la victoria y recordando a tu alma que el precio ya fue pagado y que no tienes que volver a vivir bajo el yugo que hoy se quebró. Y es aquí donde quiero llevarte a una visión más amplia, porque lo que hoy comenzó en ti no es solo para ti, sino para todo aquello y todos aquellos que forman parte de tu círculo, porque las cadenas espirituales rara vez atan a una sola persona, muchas veces se extienden a familias, amistades, generaciones, y cuando Dios libera a uno, lo hace con la intención de que esa libertad se expanda, que la luz que ahora llevas sea tan evidente que comience a incomodar a las tinieblas que aún tienen dominio sobre los que te rodean. Y eso no significa que debas forzar nada ni imponer tu experiencia. Significa que al mantenerte firme en lo que has recibido, tu vida se convierte en un testimonio vivo y sin darte cuenta empezarás a provocar conversaciones, a inspirar preguntas, a despertar la curiosidad espiritual en quienes jamás se habrían interesado antes. Y eso es parte de la estrategia divina, porque la verdadera libertad no se guarda, se comparte, no se oculta, se expande. Y mientras más consciente seas de esto, más intencional serás en tus actos, tus palabras y tus decisiones, sabiendo que tu victoria no es aislada, sino el inicio de un mover más grande que puede tocar a muchos a través de ti. Y por eso te digo que el enemigo no descansará en tratar de distraerte, porque sabe que si logra apartarte de este camino, no solo perderás tú, sino todos aquellos que iban a ser alcanzados por tu testimonio. Y esa es la verdadera batalla que comienza ahora, la batalla de perseverar en lo que Dios ha empezado, de seguir corriendo la carrera sin detenerte, aunque las fuerzas mengüen, sabiendo que la meta no es solo tu libertad, sino la libertad de muchos más que serán arrastrados hacia la luz por tu obediencia y constancia. Y si entiendes esto, si lo abrazas y lo haces parte de tu propósito, entonces este 15 de agosto no será solo un día en tu calendario, será un punto de inflexión que el cielo recordará como el inicio de una nueva era en tu vida y en todo tu entorno. Una era en la que lo imposible comienza a suceder y lo que estaba muerto comienza a resucitar. Y si hasta aquí has entendido que lo que recibiste este 15 de agosto no es un punto final, sino un comienzo, ahora necesito que entiendas algo aún más profundo, porque una cosa es ser liberado y otra muy distinta es mantenerse libre. Y esta segunda parte del proceso es donde la mayoría fracasa, no porque Dios no les haya dado la victoria, sino porque no aprendieron a guardarla. Porque así como un tesoro recién encontrado necesita ser protegido, cuidado y custodiado, así también tu libertad espiritual necesita un guardián, y ese guardián eres tú mismo. Y aquí es donde quiero hablarte con toda franqueza y sin suavizar nada, porque de nada sirve que hoy se rompan cadenas si mañana vuelves a abrir la puerta a aquello que te ataba. Y esto no siempre sucede de manera evidente, a veces es tan sutil que no te das cuenta. Comienza con una conversación que nunca debiste tener, con un pensamiento que dejas crecer, con una vieja costumbre que creías inofensiva, pero que era la cuerda por donde el enemigo volvía a entrar. Y si no eres intencional en reconocer y cortar todo aquello que pueda reconectar las cadenas, terminarás retrocediendo. Y eso no puede pasar contigo, porque este momento no se repite así como así. Por eso te digo que debes vivir cada día como un vigilante en la muralla, atento a todo movimiento, discerniendo los intentos del enemigo de disfrazar las viejas ataduras como cosas normales o incluso como bendiciones. Porque muchas veces lo que más daña no llega con apariencia de mal, sino con apariencia de bien. Y por eso la palabra nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tú ahora tienes que pedirle al Espíritu Santo una sensibilidad tan afinada que puedas detectar cualquier sombra de aquello que te oprimía antes de que toque tu vida otra vez. Y aquí es donde esta nueva etapa se convierte en algo aún más poderoso, porque no se trata solo de estar a la defensiva,
sino de ir a la ofensiva, de ocupar activamente cada espacio que antes estaba bajo tinieblas con la luz de Cristo. Y eso significa llenar tu mente con la palabra hasta que tu pensamiento sea transformado. Significa orar no solo cuando hay problemas, sino como un hábito constante que te mantenga conectado a la fuente. Significa congregarte y rodearte de personas que también caminen en luz para que te fortalezcan cuando tus fuerzas flaqueen. Y significa testificar, porque cada vez que cuentas lo que Dios hizo en tu vida, refuerzas tu fe y debilitas la influencia del enemigo. Y así como un territorio liberado necesita ser poblado para que no vuelva a ser tomado, así tu vida necesita llenarse de nuevos hábitos, nuevas palabras y nuevas relaciones que aseguren que las cadenas que se rompieron no se forjarán de nuevo, porque esta es la verdad. Lo que comenzó este 15 de agosto está diseñado para durar toda tu vida, pero su permanencia dependerá de tu disposición para protegerlo, y no estás solo en esta tarea, porque el mismo Espíritu que trajo libertad hoy estará contigo como tu consejero, tu alerta, tu fuerza y tu consolador. Pero Él necesita tu cooperación, necesita que estés dispuesto a escuchar, a obedecer incluso cuando no entiendas, a actuar incluso cuando no sientas, porque la vida espiritual no se sostiene con emociones, sino con decisiones. Y si hoy decides no volver atrás y caminar cada día como un guardián de lo que recibiste, verás cómo con el paso del tiempo esta libertad se convertirá en autoridad, y no solo caminarás libre, sino que ayudarás a liberar a otros, y ahí sabrás que valió la pena resistir, que valió la pena luchar, y que este día no fue solo para ti, sino para muchos más que aún están esperando su momento de romper cadenas, y que cuando llegue podrán decir que tú fuiste una señal viva de que sí se puede permanecer libre hasta el final. Y ahora que comprendes que eres el guardián de lo que has recibido, quiero que entiendas que esa posición no es pasiva ni egoísta, porque Dios nunca rompe cadenas solo para que una persona respire mejor. Él lo hace para que ese soplo de libertad se extienda como un viento imparable que toque a otros. Y por eso este momento que has vivido no puede quedar encapsulado en la intimidad de tu corazón. Tiene que convertirse en un fuego que se propague. Porque si solo te limitas a disfrutar tu propia victoria sin compartirla, corres el riesgo de que la llama se apague. Pero cuando la compartes, cuando dejas que otros se acerquen a la luz que llevas, la llama crece y se fortalece, y no hay viento del enemigo que pueda apagarla. Y aquí es donde debes tomar una decisión valiente, exponerte, hablar, testificar incluso frente a aquellos que antes te conocieron en cadenas, porque tu historia se convertirá en un arma contra las tinieblas. Y aunque algunos duden, otros se burlen, o haya quienes intenten recordar tu pasado para minimizar tu presente, tu perseverancia será el sello que confirme que lo que pasó este 15 de agosto no fue un impulso emocional, sino una intervención del cielo. Y esa constancia hablará más fuerte que cualquier argumento. Y cuando digo expandir tu libertad, no me refiero a predicar desde un púlpito o tener un ministerio formal, aunque si Dios lo quiere, así será. Me refiero a que cada conversación que tengas, cada decisión que tomes, cada actitud que adoptes, sea un canal por donde la verdad de Cristo fluya, porque no hay nada más poderoso que la coherencia entre lo que dices y lo que vives. Y cuando la gente vea que tu paz no depende de las circunstancias, que tu gozo no se derrumba con los problemas, que tu fe no se negocia ante la presión, comenzarán a preguntarte qué tienes, y ahí es donde podrás decirles con autoridad: lo que tengo es Jesús, y Él rompió mis cadenas el 15 de agosto. Y al hacerlo, estarás sembrando en ellos la expectativa de que también puede romper las suyas. Y poco a poco verás cómo tu círculo empieza a cambiar, cómo tu casa respira un aire distinto, cómo los que antes estaban lejos empiezan a acercarse, porque la luz siempre atrae a los que están cansados de la oscuridad. Y tú ahora eres esa luz, y no debes esconderla ni dejar que se apague, porque el mismo Dios que te liberó quiere usarte como un faro en medio de tormentas ajenas. Y si aceptas este llamado, si decides que tu libertad no será un secreto, sino un testimonio vivo, entonces verás que la obra que comenzó en ti será multiplicada, y el impacto de este día no se medirá solo por lo que recibiste, sino por todo lo que Dios hará a través de ti. Y así este 15 de agosto quedará registrado no solo como el día en que fuiste libre, sino como el día en que te convertiste en un liberador de otros. Y ese es uno de los honores más grandes
que un hijo de Dios puede tener. Y si hasta aquí has entendido que lo que recibiste este 15 de agosto no es un punto final, sino un comienzo, ahora necesito que entiendas algo aún más profundo, porque una cosa es ser liberado y otra muy distinta es mantenerse libre. Y esta segunda parte del proceso es donde la mayoría fracasa, no porque Dios no les haya dado la victoria, sino porque no aprendieron a guardarla. Porque así como un tesoro recién encontrado necesita ser protegido, cuidado y custodiado, así también tu libertad espiritual necesita un guardián, y ese guardián eres tú mismo. Y aquí es donde quiero hablarte con toda franqueza y sin suavizar nada, porque de nada sirve que hoy se rompan cadenas si mañana vuelves a abrir la puerta a aquello que te ataba. Y esto no siempre sucede de manera evidente. A veces es tan sutil que no te das cuenta. Comienza con una conversación que nunca debiste tener, con un pensamiento que dejas crecer, con una vieja costumbre que creías inofensiva, pero que era la cuerda por donde el enemigo volvía a entrar. Y si no eres intencional en reconocer y cortar todo aquello que pueda reconectar las cadenas, terminarás retrocediendo. Y eso no puede pasar contigo, porque este momento no se repite así como así. Por eso te digo que debes vivir cada día como un vigilante en la muralla, atento a todo movimiento, discerniendo los intentos del enemigo de disfrazar las viejas ataduras como cosas normales o incluso como bendiciones. Porque muchas veces lo que más daña no llega con apariencia de mal, sino con apariencia de bien. Y por eso la palabra nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tú ahora tienes que pedirle al Espíritu Santo una sensibilidad tan afinada que puedas detectar cualquier sombra de aquello que te oprimía antes de que toque tu vida otra vez. Y aquí es donde esta nueva etapa se convierte en algo aún más poderoso, porque no se trata solo de estar a la defensiva, sino de ir a la ofensiva, de ocupar activamente cada espacio que antes estaba bajo tinieblas con la luz de Cristo. Y eso significa llenar tu mente con la palabra hasta que tu pensamiento sea transformado. Significa orar no solo cuando hay problemas, sino como un hábito constante que te mantenga conectado a la fuente. Significa congregarte y rodearte de personas que también caminen en luz para que te fortalezcan cuando tus fuerzas flaqueen. Y significa testificar, porque cada vez que cuentas lo que Dios hizo en tu vida, refuerzas tu fe y debilitas la influencia del enemigo. Y así como un territorio liberado necesita ser poblado para que no vuelva a ser tomado, así tu vida necesita llenarse de nuevos hábitos, nuevas palabras y nuevas relaciones que aseguren que las cadenas que se rompieron no se forjarán de nuevo, porque esta es la verdad. Lo que comenzó este 15 de agosto está diseñado para durar toda tu vida, pero su permanencia dependerá de tu disposición para protegerlo. Y no estás solo en esta tarea, porque el mismo Espíritu que trajo libertad hoy estará contigo como tu consejero, tu alerta, tu fuerza y tu consolador. Pero Él necesita tu cooperación, necesita que estés dispuesto a escuchar, a obedecer incluso cuando no entiendas, a actuar incluso cuando no sientas, porque la vida espiritual no se sostiene con emociones, sino con decisiones. Y si hoy decides no volver atrás y caminar cada día como un guardián de lo que recibiste, verás cómo con el paso del tiempo esta libertad se convertirá en autoridad. Y no solo caminarás libre, sino que ayudarás a liberar a otros. Y ahí sabrás que valió la pena resistir, que valió la pena luchar, y que este día no fue solo para ti, sino para muchos más que aún están esperando su momento de romper cadenas, y que cuando llegue podrán decir que tú fuiste una señal viva de que sí se puede permanecer libre hasta el final. Y ahora que comprendes que eres el guardián de lo que has recibido, quiero que entiendas que esa posición no es pasiva ni egoísta, porque Dios nunca rompe cadenas solo para que una persona respire mejor. Él lo hace para que ese soplo de libertad se extienda como un viento imparable que toque a otros. Y por eso este momento que has vivido no puede quedar encapsulado en la intimidad de tu corazón. Tiene que convertirse en un fuego que se propague, porque si solo te limitas a disfrutar tu propia victoria sin compartirla, corres el riesgo de que la llama se apague. Pero cuando la compartes, cuando dejas que otros se acerquen a la luz que llevas, la llama crece y se fortalece, y no hay viento del enemigo que pueda apagarla. Y aquí es donde debes tomar una decisión valiente: exponerte, hablar, testificar incluso frente a aquellos que antes te conocieron en cadenas,
porque tu historia se convertirá en un arma contra las tinieblas, y aunque algunos duden, otros se burlen, o haya quienes intenten recordar tu pasado para minimizar tu presente, tu perseverancia será el sello que confirme que lo que pasó este 15 de agosto no fue un impulso emocional, sino una intervención del cielo, y esa constancia hablará más fuerte que cualquier argumento. Y cuando digo expandir tu libertad, no me refiero a predicar desde un púlpito o tener un ministerio formal, aunque si Dios lo quiere, así será. Me refiero a que cada conversación que tengas, cada decisión que tomes, cada actitud que adoptes, sea un canal por donde la verdad de Cristo fluya, porque no hay nada más poderoso que la coherencia entre lo que dices y lo que vives. Y cuando la gente vea que tu paz no depende de las circunstancias, que tu gozo no se derrumba con los problemas, que tu fe no se negocia ante la presión, comenzarán a preguntarte qué tienes, y ahí es donde podrás decirles con autoridad: lo que tengo es Jesús, y Él rompió mis cadenas el 15 de agosto, y al hacerlo, estarás sembrando en ellos la expectativa de que también puede romper las suyas, y poco a poco verás cómo tu círculo empieza a cambiar, cómo tu casa respira un aire distinto, cómo los que antes estaban lejos empiezan a acercarse, porque la luz siempre atrae a los que están cansados de la oscuridad. Y tú ahora eres esa luz, y no debes esconderla ni dejar que se apague, porque el mismo Dios que te liberó quiere usarte como un faro en medio de tormentas ajenas. Y si aceptas este llamado, si decides que tu libertad no será un secreto, sino un testimonio vivo, entonces verás que la obra que comenzó en ti será multiplicada. Y el impacto de este día no se medirá solo por lo que recibiste, sino por todo lo que Dios hará a través de ti. Y así este 15 de agosto quedará registrado no solo como el día en que fuiste libre, sino como el día en que te convertiste en un liberador de otros. Y ese es uno de los honores más grandes que un hijo de Dios puede tener. Y si hasta aquí has entendido que lo que recibiste este 15 de agosto no es un punto final, sino un comienzo, ahora necesito que entiendas algo aún más profundo, porque una cosa es ser liberado y otra muy distinta es mantenerse libre. Y esta segunda parte del proceso es donde la mayoría fracasa, no porque Dios no les haya dado la victoria, sino porque no aprendieron a guardarla. Porque así como un tesoro recién encontrado necesita ser protegido, cuidado y custodiado, así también tu libertad espiritual necesita un guardián, y ese guardián eres tú mismo. Y aquí es donde quiero hablarte con toda franqueza y sin suavizar nada, porque de nada sirve que hoy se rompan cadenas si mañana vuelves a abrir la puerta a aquello que te ataba. Y esto no siempre sucede de manera evidente. A veces es tan sutil que no te das cuenta. Comienza con una conversación que nunca debiste tener, con un pensamiento que dejas crecer, con una vieja costumbre que creías inofensiva, pero que era la cuerda por donde el enemigo volvía a entrar. Y si no eres intencional en reconocer y cortar todo aquello que pueda reconectar las cadenas, terminarás retrocediendo. Y eso no puede pasar contigo, porque este momento no se repite así como así. Por eso te digo que debes vivir cada día como un vigilante en la muralla, atento a todo movimiento, discerniendo los intentos del enemigo de disfrazar las viejas ataduras como cosas normales o incluso como bendiciones. Porque muchas veces lo que más daña no llega con apariencia de mal, sino con apariencia de bien. Y por eso la palabra nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tú ahora tienes que pedirle al Espíritu Santo una sensibilidad tan afinada que puedas detectar cualquier sombra de aquello que te oprimía antes de que toque tu vida otra vez. Y aquí es donde esta nueva etapa se convierte en algo aún más poderoso, porque no se trata solo de estar a la defensiva, sino de ir a la ofensiva, de ocupar activamente cada espacio que antes estaba bajo tinieblas con la luz de Cristo. Y eso significa llenar tu mente con la palabra hasta que tu pensamiento sea transformado. Significa orar, no solo cuando hay problemas, sino como un hábito constante que te mantenga conectado a la fuente. Significa congregarte y rodearte de personas que también caminen en luz para que te fortalezcan cuando tus fuerzas flaqueen. Y significa testificar, porque cada vez que cuentas lo que Dios hizo en tu vida, refuerzas tu fe y debilitas la influencia del enemigo. Y así como un territorio liberado necesita ser poblado para que no vuelva a ser tomado, así tu vida necesita llenarse de nuevos hábitos, nuevas palabras y nuevas relaciones que aseguren que las cadenas que se rompieron
no se forjarán de nuevo, porque esta es la verdad. Lo que comenzó este 15 de agosto está diseñado para durar toda tu vida, pero su permanencia dependerá de tu disposición para protegerlo. Y no estás solo en esta tarea, porque el mismo Espíritu que trajo libertad hoy estará contigo como tu consejero, tu alerta, tu fuerza y tu consolador. Pero Él necesita tu cooperación, necesita que estés dispuesto a escuchar, a obedecer incluso cuando no entiendas, a actuar incluso cuando no sientas, porque la vida espiritual no se sostiene con emociones, sino con decisiones. Y si hoy decides no volver atrás y caminar cada día como un guardián de lo que recibiste, verás cómo con el paso del tiempo esta libertad se convertirá en autoridad, y no solo caminarás libre, sino que ayudarás a liberar a otros. Y ahí sabrás que valió la pena resistir, que valió la pena luchar, y que este día no fue solo para ti, sino para muchos más que aún están esperando su momento de romper cadenas, y que cuando llegue podrán decir que tú fuiste una señal viva de que sí se puede permanecer libre hasta el final. Y ahora que comprendes que eres el guardián de lo que has recibido, quiero que entiendas que esa posición no es pasiva ni egoísta, porque Dios nunca rompe cadenas solo para que una persona respire mejor. Él lo hace para que ese soplo de libertad se extienda como un viento imparable que toque a otros. Y por eso este momento que has vivido no puede quedar encapsulado en la intimidad de tu corazón. Tiene que convertirse en un fuego que se propague. Porque si solo te limitas a disfrutar tu propia victoria sin compartirla, corres el riesgo de que la llama se apague. Pero cuando la compartes, cuando dejas que otros se acerquen a la luz que llevas, la llama crece y se fortalece, y no hay viento del enemigo que pueda apagarla. Y aquí es donde debes tomar una decisión valiente, exponerte, hablar, testificar incluso frente a aquellos que antes te conocieron en cadenas, porque tu historia se convertirá en un arma contra las tinieblas. Y aunque algunos duden, otros se burlen o haya quienes intenten recordar tu pasado para minimizar tu presente, tu perseverancia será el sello que confirme que lo que pasó este 15 de agosto no fue un impulso emocional, sino una intervención del cielo. Y esa constancia hablará más fuerte que cualquier argumento. Y cuando digo expandir tu libertad, no me refiero a predicar desde un púlpito o tener un ministerio formal, aunque si Dios lo quiere, así será. Me refiero a que cada conversación que tengas, cada decisión que tomes, cada actitud que adoptes, sea un canal por donde la verdad de Cristo fluya, porque no hay nada más poderoso que la coherencia entre lo que dices y lo que vives. Y cuando la gente vea que tu paz no depende de las circunstancias, que tu gozo no se derrumba con los problemas, que tu fe no se negocia ante la presión, comenzarán a preguntarte qué tienes, y ahí es donde podrás decirles con autoridad: lo que tengo es Jesús, y Él rompió mis cadenas el 15 de agosto. Y al hacerlo, estarás sembrando en ellos la expectativa de que también puede romper las suyas. Y poco a poco verás cómo tu círculo empieza a cambiar, cómo tu casa respira un aire distinto, cómo los que antes estaban lejos empiezan a acercarse, porque la luz siempre atrae a los que están cansados de la oscuridad, y tú ahora eres esa luz, y no debes esconderla ni dejar que se apague, porque el mismo Dios que te liberó quiere usarte como un faro en medio de tormentas ajenas. Y si aceptas este llamado, si decides que tu libertad no será un secreto, sino un testimonio vivo, entonces verás que la obra que comenzó en ti será multiplicada, y el impacto de este día no se medirá solo por lo que recibiste, sino por todo lo que Dios hará a través de ti. Y así este 15 de agosto quedará registrado no solo como el día en que fuiste libre, sino como el día en que te convertiste en un liberador de otros. Y ese es uno de los honores más grandes que un hijo de Dios puede tener.